Ha llegado la gran asamblea de la Pascua. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Pascua y la familia de Dios. Cuando consideramos primero el asunto de nuestras almas, nos damos cuenta de que tuvimos una vida gloriosa con Dios en el reino de los cielos. Sin embargo, según las enseñanzas de la Biblia, éramos los ángeles que cometieron pecados en el cielo, engañados por Satanás. En consecuencia, fuimos arrojados a esta tierra. Todos los seres humanos que viven en la tierra son pecadores que fueron expulsados del cielo. Para concederles el perdón de los pecados y llevarlos de vuelta al eterno hogar celestial, Dios vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Así que nadie puede entrar en el reino de los cielos sin celebrar la Pascua. Por esta razón, hoy, como miembros de la familia celestial, estudiaremos la Biblia, examinando las enseñanzas sobre la Pascua, donde Dios prometió el perdón de los pecados y la vida eterna. Primero, reflexionando sobre el título de hoy, la Pascua y la familia de Dios, confirmemos si somos o no miembros de la familia de Dios. Mucha gente piensa que Dios Padre es solo un título, como maestro en la escuela o profesor en la universidad. No obstante, no es un título. Existe una relación real entre Dios Padre y sus hijos. En la Biblia podemos ver la enseñanza de Jesucristo y el testimonio de los profetas. Ellos testifican la asombrosa verdad de que somos hijos de Dios Padre que está en el cielo. Mucha gente desconoce lo importante y honorable que es convertirse en hijo de Dios, así como su papel y su responsabilidad. Debido a esta falta de conocimiento, aunque compartimos las buenas noticias sobre la preciosa bendición de convertirse en hijos de Dios, las personas del mundo la perciben como una mera doctrina. Lo que predicamos es, de hecho, la verdad absoluta. Les estamos informando de la verdad tal cual. Dado que Dios es nuestro Padre, pues predicamos que Dios es nuestro Padre. Como somos hijos de Dios, revelamos a los demás sobre nuestra verdadera identidad, hijos del Dios Todopoderoso. Confirmemos este asunto a través de la Biblia. Primero, confirmemos la relación que existe entre el cielo y la tierra a través de Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 5 está escrito: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. No solo el santuario del Antiguo Testamento es un modelo del santuario celestial, sino que también el mundo en el que vivimos es figura y sombra de lo celestial. Entre ellos, puesto que el título del sermón es La Pascua y la familia de Dios, confirmemos esta cuestión a través de la Biblia. ¿Está reflejado en esta tierra el sistema familiar que existe en el cielo? Debemos creer en todas las enseñanzas escritas en la Biblia. Dado que no podemos observar el mundo de los microorganismos a simple vista, ¿qué tipo de herramienta usamos para hacerlo? Usamos un microscopio. A través de un microscopio, estos pequeños seres se vuelven visibles. Ahora, ¿alguien diría que las bacterias, amebas o gérmenes no existen porque solo se ven a través de un microscopio? Debe ser falso porque no puedo verlo con mis propios ojos. ¿Hay alguien que podría afirmar de esta manera? Por supuesto que no. Asimismo, ¿a través de qué tipo de microscopio podemos observar el mundo espiritual? Debemos examinarlo a través del microscopio, llamado Biblia. Si creemos en todo lo que se ve a través de un microscopio, pero no creemos en los asuntos del mundo espiritual testificados en la Biblia, ¿acaso no sería incoherente?
La Biblia nos enseña que el santuario terrenal, así como el sistema familiar, son figura y sombra de las cosas celestiales. Así que confirmemos si las cosas de la tierra se alinean con las cosas del cielo, examinando las enseñanzas en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Debemos creer en el mundo espiritual del que da testimonio la Biblia. Como no es visible a simple vista, muchos pueden pensar erróneamente, no existe el mundo espiritual y tampoco existe Dios. Mucha gente comete la necedad de pensar así. Hermanos, veamos de cerca las escenas que Dios nos ha revelado a través de la Biblia, que es nuestro microscopio espiritual. Capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor? ¿A quién? Al Padre de los Espíritus y viviremos. En el sistema familiar de esta tierra existe el Padre. Entonces, ¿quién existe en el mundo espiritual, el reino de los cielos? Existe el Padre de los Espíritus. Pasemos al capítulo 6 de Mateo. En Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús dijo, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque ¿quién dice que sabe? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo nos enseñó cómo debemos orar, incluso las palabras que debemos decir. ¿A quién tienen nuestros espíritus? Tienen al Padre de nuestros espíritus. Esta es una verdad absoluta. A través de la Biblia, Dios nos da a conocer que Dios es nuestro Padre espiritual. Ahora, si un hombre es padre, ¿quién puede llamarlo a él como padre? ¿Quién debe existir también? Aquí hay muchos miembros, señores, pero el hecho de tener 40 o 50 años no convierte a alguien en padre. ¿A quién debe tener? Debe tener sus hijos. Solo entonces se le puede llamar padre. Veamos 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Qué será Dios para nosotros? Por Padre. Y vosotros me seréis, ¿qué seremos para Dios? Hijos e hijas. ¿Quién es el que dice estas palabras? Sigamos leyendo. ¿Quién dice estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios declara, yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. En otras palabras, seréis mis hijos. Esto es lo que dice Dios. Estas no son las palabras de cualquiera, sino las palabras dichas por Dios mismo, que están escritas en la Biblia. Así como existen el Padre y sus hijos en esta tierra, sin duda, existen Dios Padre y sus hijos e hijas en el cielo, el mundo espiritual. Esto no es todo. Entre los miembros de la familia terrenal, ¿acaso no existe una madre? Entonces, ¿quién más debe de existir en el mundo espiritual? Solo entonces sería lógicamente coherente decir que las cosas terrenales son figura y sombra de las cosas celestiales. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, arriba indica el cielo. Por lo tanto, la Jerusalén que está en el cielo, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Esta madre no se refiere a nuestra madre física. Más bien, la Biblia nos informa que la Jerusalén que está arriba, es decir, en el cielo, es nuestra madre y es libre. La Biblia nos enseña que existe el Padre espiritual, sus hijos espirituales, y también la Madre espiritual, es decir, la Madre celestial que nos da la vida espiritual.
Dios nos ha revelado que, así como tenemos la familia física en esta tierra, también tenemos la familia espiritual en el cielo. ¿Qué tienen los miembros de una familia en común? Comparten la misma sangre. Por lo tanto, al hablar del sistema familiar, no podemos pasar por alto la importancia de la relación de la sangre. Como dice el refrán, la sangre es más espesa que el agua. Cuando los hermanos se pelean, poco después juegan, hablan, comparten la comida y se sonríen entre sí. Este vínculo inquebrantable existe porque son parte de la misma familia. Sin embargo, si hay una disputa o un problema entre personas que no están relacionadas por sangre, es más difícil de resolver. Este es el caso de los que no tienen parentesco sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con la familia espiritual? Están relacionados por sangre espiritual. ¿Qué verdad estableció Dios en esta tierra para que no lo olvidemos? La Pascua. Por lo tanto, la verdad de la Pascua solo puede establecerse con sangre. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia testifica continuamente sobre este asunto con versículos como: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, todo es purificado con sangre, y habéis sido hechos cercanos por la sangre. Dios permitió numerosos sacrificios de animales y relacionó el derramamiento de sangre con la redención. Por eso, cuando Dios llama al pueblo del cielo, les recuerda diciendo: el que quiera recibir el perdón de los pecados debe volver a la Pascua del nuevo pacto. De este modo, la Pascua es una verdad que solo puede ser observada por la familia de Dios y no por nadie más. Aunque no tengan un conocimiento extenso de la Biblia, lo comprenden y dicen: la Pascua es la palabra de Dios en la Biblia. Creo que Dios ha concedido a los que están aquí los ojos que ven, los oídos que oyen y el corazón que entiende. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe perder este glorioso camino. Todos debemos esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Entonces, veamos cómo se puede establecer una relación de sangre espiritual a través de la Pascua, acudiendo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si alguien no tiene vida, ¿acaso no está muerto? La Biblia nos enseña que aquellos que no tienen la carne y la sangre de Cristo son considerados muertos. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué tiene? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come la carne de Cristo y bebe su sangre tiene vida eterna. Jesús nos revela esta verdad a través de la Biblia, que es como el microscopio espiritual. Debemos aceptar y creer esta verdad tal como es. Nadie puede negar los fenómenos que se observan a través del microscopio. No obstante, algunas personas dicen: el contenido de la Biblia es solo para cristianos, no es relevante para nosotros. En cuanto a esas personas, aunque Dios les revele la verdad, no tendrán el suficiente discernimiento, juicio o sentido común para entender lo que se les está mostrando. Aunque se les muestra, no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Es porque están espiritualmente muertos. Por lo tanto, aunque escuchan la verdad, la niegan. ¿Por qué? Como están espiritualmente muertos, no tienen discernimiento. Sin embargo, aquellos que comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre pueden entender y creer esta verdad. La Biblia nos dice que es posible hacerlo porque esas personas son hijos de Dios. Pasemos al versículo 55. En el versículo 55 Jesús dice:
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también, ¿qué dice? Vivirá por mí. Las personas que están en coma o muertas no pueden apreciar la música hermosa, por muy encantadora que sea, ni pueden contemplar escenas impresionantes, aunque sean muy bellas. ¿Por qué? Es porque están muertas. En un estado sin vida, son incapaces de percibir o experimentar nada en absoluto. Nosotros, por lo tanto, debemos tener vida. Entonces, ¿cómo podemos tener vida? Debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Cuando la carne y la sangre de Cristo están en nosotros, recibimos este título de Dios. ¿Qué título es? Recibimos el título mis hijos de parte de Dios. En otras palabras, nos convertimos en hijos de Dios, que heredan la carne y la sangre de los padres espirituales. ¿Quién es Dios? ¿No es Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina sobre todo el universo? ¿No es Él el Creador que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos con su palabra? ¿No es Él quien dividió el Mar Rojo con su palabra e hizo llover maná del cielo a los israelitas durante 40 años? De hecho, somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Nuestro estado actual en esta tierra puede parecer insignificante, siguiendo las órdenes de los jefes en nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, esta no es nuestra verdadera identidad. Ahora vivimos así, temporalmente, como peregrinos en el mundo de pecado. Pero, ¿qué nos ocurrirá ante todo el mundo una vez que se revele nuestra naturaleza inherente como miembros de la familia de Dios? No solo seremos elogiados y honrados, sino también seremos la cabeza de todas las naciones, no la cola. Es Dios quien nos ha hecho esta promesa. Hoy heredamos la carne y la sangre de Dios y nos convertimos en sus hijos. Para ello, Dios nos ha permitido una regla llamada Pascua, a través de la cual podemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. En verdad, esta Pascua es de gran importancia para la familia celestial. Veamos Mateo, capítulo 26, versículo 17. En Mateo, capítulo 26, versículo 17 está escrito: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En ese momento, los judíos celebraban la Pascua sacrificando corderos y cabras, pero Jesús preparó la Pascua con pan y vino. Pasemos al versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, Jesús tomó, ¿qué tomó? Pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es, ¿de quién es la sangre? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan de la Pascua representa el santo cuerpo de Cristo, y el vino de la Pascua representa la sangre que Cristo derramó en la cruz. Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dijo acerca de los que no tienen su carne y su sangre? No tienen vida. Son considerados muertos, mientras que los que participan en ellas tienen vida eterna. Dios ha hecho una distinción tan vital entre sendos tipos de personas. Hoy comeremos el pan de la Pascua y beberemos el vino de la Pascua, de acuerdo con esta enseñanza.
Esta ceremonia se llevará a cabo siguiendo la ordenanza prometida por Dios. Los que tienen la carne y la sangre de Cristo son miembros de la familia de Dios. A través de esto, Dios distingue entre sus hijos y los que no lo son, así como entre los que recibirán el perdón de los pecados y los que no. Por esta razón, ¿qué significado le dio Dios al vino de la Pascua? ¿Qué dijo Dios sobre su sangre? Dijo: esto es mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Esto es muy importante. ¿Qué ocurrirá con los que no tienen la sangre de Cristo? Nunca podrán ser parte de la familia celestial. No pueden convertirse en hijos de Dios, ni tienen el derecho de llamar a Dios como su Padre. Aquellos que observan hoy la Santa Pascua del Nuevo Pacto están seguros de que Dios es su Padre. Esto es la verdad innegable. Confirmemos este hecho acudiendo a Lucas capítulo 22. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cómo expresó lo que sentía por esta Pascua? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Qué es exactamente la Pascua que Jesús había deseado ansiosamente guardar, sabiendo que sería crucificado al día siguiente? La Biblia registra que él oraba fervientemente en Getsemaní, estando angustiado, y su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. Sabiendo que el momento de su sufrimiento era inminente, ¿por qué deseaba guardar la Pascua con tanto deseo? En pocas palabras, por la misma razón por la que usamos una prueba de tornasol. La Pascua contiene algo muy importante que separa a los hijos de Dios de los que no lo son. Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús ya nos ha enseñado a distinguir entre los hijos de Dios y los que no lo son. Pasemos al capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Cristo nos dio el pan de la Pascua como su carne. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si la Pascua del nuevo pacto no hubiera aparecido, habríamos corrido el riesgo de perder para siempre nuestro estatus de hijos de Dios en el cielo. Si un hijo comete una mala acción, sus padres pueden pararla diciendo: cortaré todos los lazos contigo. Amenazan con anular la relación de sangre que los une. Esta era nuestra situación. Sin embargo, ¿cómo restauró Dios esta relación entre nosotros? La restauró a través del pan y el vino de la Pascua. Dios abrió el camino de la verdad, llamado Nuevo Pacto. Muchas personas en el mundo consideran absurdas estas enseñanzas de la Biblia. Son como alguien que dice: las amebas y las bacterias solo son visibles a través de un microscopio, por lo tanto no existen porque son invisibles a simple vista. Están haciendo este tipo de juicios equivocados. Por eso Jesús declaró que estas personas están muertas espiritualmente. ¿Por qué no pueden discernir correctamente? ¿Por qué no pueden emitir juicios correctos? Es porque están muertos. ¿Y los vivos? Ellos creen. Por lo tanto, ¿cómo tratan al pan y el vino, a la Pascua y al Nuevo Pacto?
¿Acaso no aceptan, reciben y creen todas estas verdades? La Pascua que guardamos hoy es la maravillosa verdad que nos vuelve a conectar con Dios. A través de la Pascua recuperamos nuestro derecho a ser sus hijos. Para esto se convirtió Cristo en la realidad del sacrificio expiatorio que se ofreció sobre el altar de los holocaustos a lo largo del periodo de 1500 años en el Antiguo Testamento. ¿No es así? Al reflexionar sobre todos estos asuntos, podemos ver el gran significado de la sangre. Por esta razón, aquellos que tienen la carne y la sangre de Dios en ellos pueden llamar a Dios Abba Padre. Son los únicos que tienen este derecho. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, es decir, ¿de qué participamos? ¿De la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué es esta copa de bendición que nos hace participar de la sangre de Cristo y el pan que partimos que nos hace participar de su cuerpo? Es el pan y el vino de la Pascua. ¿No es el vino de la Pascua la manera de participar de la sangre de Cristo? ¿Y no es el pan de la Pascua la forma de participar del cuerpo de Cristo? Como comienza con no es, puede sonar como una expresión negativa, pero no es así. Este pasaje explica que participamos de la sangre y el cuerpo de Cristo a través del pan y el vino de la Pascua. Continuemos con el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Por qué? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Pasemos al versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En 1 Corintios capítulo 10, la Biblia concluye el asunto de la Pascua. No se trata simplemente de comer un trozo de pan y beber una copa de vino. La santa carne y la santa sangre de Cristo permanecen en nosotros. Desde el momento en que tenemos en nosotros la carne y la sangre de Cristo, tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre y Madre. ¿Impedirían los ángeles que los hijos de Dios pasen las puertas del glorioso reino de los cielos? Los príncipes y las princesas pueden entrar y salir libremente por las puertas del palacio. Sin embargo, ¿pueden aquellos que se consideran sospechosos entrar y salir libremente por las puertas del palacio? Sus identidades se verifican para determinar si pertenecen al reino o no. ¿Cuál es la ceremonia a través de la cual podemos participar del cuerpo de Cristo y su sangre? Es la Santa Cena de la Pascua, con el pan y el vino que guardamos hoy. Esto es lo que Jesús compartió con nosotros en el aposento alto de Marcos hace 2000 años. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por medio de qué hemos sido hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. Por supuesto, la sangre de Cristo comprende varios significados, como el sacrificio de Cristo y su muerte. No obstante, la familia depende esencialmente de la sangre. Están relacionados por la sangre, un linaje familiar. Este es un asunto muy importante. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pasemos al versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y, ¿qué más dice? Miembros de la familia de Dios. Los parientes de sangre son ahora miembros de la familia de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente, también se expresa como ustedes son ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué nos hace la familia de Dios? Seamos un poco más específicos. La Biblia nos enseña que nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios a través de la verdad de la sangre de la Pascua del Nuevo Pacto. Por lo tanto, podemos decir con confianza que la Pascua que celebramos hoy es, en efecto, la noticia más bendita y llena de esperanza para toda la humanidad, es decir, el Evangelio. Esta noticia se debe dar a conocer a todas las personas, para que más almas puedan arrepentirse y volver a Dios, no solo en la Pascua que se guarda en el primer mes, sino también en el segundo mes. Si leemos 2 de Crónicas, capítulo 30, podemos ver que el rey Ezequías envió correos por todo el norte de Israel. ¿Y qué proclamó? Volveos a Dios. La Pascua es la verdad que permite a los hijos celestiales que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra, arrepentirse completamente y volverse a Dios. A través de la Pascua, Dios ciertamente nos concederá bendiciones en esta tierra, pero lo que debemos esperar son las bendiciones en el eterno reino de los cielos. Todo en esta tierra es pasajero y fugaz. Como este mundo se compone de cosas limitadas, nada en él es eterno. Por esta razón, la gente a menudo describe nuestra vida como un breve viaje que pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿No es así? En otras palabras, no es un lugar donde moraremos para siempre. Más bien, es como una escala temporal por la que simplemente estamos de paso. Hoy hemos confirmado que llegamos a convertirnos en miembros de la familia de Dios a través de la santa sangre de Cristo en la Pascua. Hace 2000 años, en el aposento alto de Marcos, Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado comer esta Pascua?». Debemos grabar profundamente en nuestros corazones y recordar siempre con qué fervor y deseo Jesús quiso celebrar la Pascua. Ahora, echemos un vistazo a nuestro alrededor. No hay ninguna iglesia que guarde la Pascua. Cuando estudien la historia del cristianismo, entenderán que la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea en el siglo IV, por causa de otros. Sin embargo, dado que Dios la estableció, esta verdad debe permanecer para siempre. Esto se debe a que tiene un profundo significado. A través de esta Pascua, recibimos el cuerpo y la sangre santos de Cristo, y nos convertimos en hijos e hijas del Padre y la Madre celestiales. Nos hemos convertido en los hijos celestiales a los que se les permite recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna y entrar en el reino de los cielos. Con sincera gratitud hacia Dios por su gracia, quisiera concluir el sermón de la Pascua de hoy. Muchas gracias.